Algo está cambiando en el norte, y a Putin no le gustará ni un poco. Frente al norte de Gran Bretaña, en las aguas frente a Noruega, un gigantesco bombardero ruso se desliza lentamente. Un Tupolev Tu-160 con capacidad nuclear, quizás la aeronave militar más grande jamás construida, pero vieja, lenta, y al lado de un F-35 de quinta generación, casi una broma. En el momento en que pareciera listo para disparar, sería derribado en segundos. Los F-35 de Noruega ya lo están siguiendo en silencio. Esta es la fuerza de Putin, una amenaza llamativa, pero vacía. Sin embargo, en esas mismas aguas ocurrió algo mucho más concreto. En la mañana del 2 de julio, un avión espía ruso, un Ver-F, se acercó innecesariamente al portaaviones insignia de Gran Bretaña, el HMS Prince of Wales, y lanzó docenas de dispositivos de escucha sonar justo en el camino del barco, un intento de fijar la trayectoria del buque insignia y sondear sus defensas. Pero esta vez no encontró a una Gran Bretaña dispuesta a solo observar. Dos F-35 despegaron de la cubierta, se encontraron con la aeronave y la expulsaron del cielo. Dos escenas conducen a una sola verdad. Empantanado en una guerra convencional, Putin está jugando todas las cartas que le quedan. El teatro nuclear, el espionaje, la flota en la sombra. Pero Gran Bretaña ha visto este farol durante años. Lo nuevo es que ya no solo observa. Hace una semana abordó un petrolero ruso en el canal. Ahora ha ahuyentado un avión espía. Así que algo ha cambiado, y Putin lo ve justo en vísperas de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde se están reuniendo los líderes mundiales. Y esto no es una suma de incidentes aislados, son las escenas iniciales de una nueva doctrina que toma forma silenciosamente en Gran Bretaña. La doctrina apunta a atrapar a Putin por su verdadera línea de vida, a estrechar, una por una, la línea que se extiende desde el Báltico hasta el Ártico, su flota en la sombra, los ingresos energéticos que esa flota transporta, y los puentes y cables militares bajo el mar. ¿La razón? Toda la estrategia marítima de Rusia hacia Occidente se ve obligada a pasar por un cuello de botella en aguas británicas. Caminaremos paso a paso a través de cómo estas dos caras, el farol en el cielo y esta nueva determinación en el mar, llevan a la misma desesperación y cómo acorralan a Putin. Pero primero, una pequeña solicitud. El análisis independiente de guerra y tecnología como este está siendo cada vez más limitado por el algoritmo y este video no está llegando a muchas de las personas que querrían verlo. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Solo toma unos segundos. Ahora veamos lo que realmente sucedió esa mañana. El 2 de julio en el mar de Noruega, un avión de patrulla marítima Ver-F de fabricación rusa se acercó repetidamente al HMS Prince of Wales a baja altitud e hizo 3 pasadas separadas para lanzar dispositivos de sonar de un solo uso, sonoboyas, que se lanzan en paracaídas al agua. Las fuerzas británicas llamaron repetidamente a la aeronave en frecuencias internacionales. No respondió ni una palabra. Luego, 2 F-35 despegaron del barco, se encontraron con el Ver-F y lo escoltaron hasta que abandonó el área. El veredicto del Ministerio de Defensa fue contundente. Esta actividad no fue segura ni profesional, y este no era un barco ordinario. El Prince of Wales es el buque insignia del grupo de ataque de portaaviones de Gran Bretaña, desplegado bajo el mando de la OTAN frente a Islandia en el extremo norte, para fortalecer la seguridad del Atlántico Norte junto con el destructor tipo 45 HMS Duncan, aviones F-35, helicópteros y más de 1.500 efectivos. Y un primer hecho histórico. Por primera vez, la OTAN está llevando a cabo la vigilancia aérea desde un portaaviones europeo. Así que el avión espía ruso no se acercó a un barco cualquiera, sino al corazón mismo de esta nueva capacidad, y allí encontró una respuesta diferente a la que esperaba. Las sonoboyas se utilizan normalmente para rastrear submarinos, pero según una fuente de defensa, lanzar estos dispositivos justo frente a un portaaviones gigante es un intento de hostigar al barco y fijar su trayectoria. Por estas evaluaciones, una táctica que Rusia utilizó por primera vez en la historia reciente, y el momento lo dice todo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Sir Richard Naughton, advirtió en junio que Rusia está sondeando, empujando, probando nuestras defensas y arriesgándose a cruzar una línea. Mientras tanto, la OTAN advierte que Rusia podría estar lista para usar la fuerza contra un Estado miembro para el año 2030. En resumen, esto no es un solo avión. Es una demostración de fuerza antes de la cumbre, una provocación que mide el umbral de respuesta de la OTAN. Este sondeo también tiene una cara llamativa en el cielo. Rusia siempre realizó estos ejercicios nucleares, Tu-160 y MiG-31, deslizándose justo frente a la nariz de Gran Bretaña.
Pero desde la guerra en Ucrania, tanto su frecuencia como su intensidad han aumentado notablemente. Las imágenes suelen provenir de Russia Today, efectivamente el canal de Putin. El mensaje es siempre el mismo: la OTAN como el supuesto agresor, Occidente supuestamente rearmándose para atacar. Que fue Rusia la que invadió Crimea en 2014 y Ucrania en 2022 nunca aparece. La verdadera audiencia está en casa. A medida que las pérdidas aumentan en el frente, decirle a tu propia gente que realmente estás luchando contra la OTAN es la forma más barata de mantener la moral en pie. La historia de la fortaleza sitiada es una línea de defensa, no en el campo de batalla, sino en las mentes. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Europa se está rearmando rápidamente. Alemania está reservando 200.000 millones de euros. Los ejercicios se suceden en el Báltico. Y en esta ecuación, el ejército ruso parece de segunda categoría. La única carta de Putin es su capacidad nuclear táctica, pero no hay garantía de que un viejo jet pesado pueda siquiera disparar sus misiles. En palabras del analista retirado Hamish de Breton Gordon, los viejos aviones son cosa del pasado. Lo que funcionó en Ucrania no fueron los aviones antiguos, sino los drones. Y si un piloto se equivoca y entra en el espacio aéreo de la OTAN, los expertos se mantienen tranquilos. Este juego ha durado mucho tiempo y en la era moderna del GPS no hay margen para accidentes. Hace una década, Turquía, un país de la OTAN, derribó un avión ruso que entró en su espacio aéreo sobre Siria. La OTAN está en alerta. Los Estados miembros interceptan estos aviones y los hacen retroceder en el 99% de los casos. De hecho, eso es exactamente lo que hicieron los F-35 del Príncipe de Gales. Una breve pausa. El análisis independiente de guerra como este es limitado por el algoritmo. Darle me gusta, un comentario de una palabra y tu suscripción ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas, porque ahora pasamos del engaño en el cielo al frente real, el mar, donde Gran Bretaña está presionando a Putin desde el Báltico hasta el norte. Entonces, ¿por qué puede Gran Bretaña responder a este engaño tan fácilmente? La respuesta está en el mapa. Gran Bretaña se encuentra justo en el medio de tres pasos marítimos vitales: el Canal de la Mancha, la brecha Jiuk y el Mar del Norte. El canal es el corredor comercial más transitado de Europa y el estrecho donde la flota en la sombra se ve obligada a embotellarse. La brecha Jiuk, el paso oceánico entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, ha sido la puerta de entrada de la flota del norte rusa al Atlántico desde la Guerra Fría. Los submarinos deben pasar por aquí para llegar al Atlántico, y Gran Bretaña controla el extremo oriental de esa brecha. Mientras tanto, el Mar del Norte es el lecho marino que transporta gran parte de los cables de energía e infraestructura de datos de Europa. En resumen, la estrategia marítima de Rusia está ligada a estos tres pasajes, y Gran Bretaña se encuentra en la costa de los tres. Es precisamente por eso que el despliegue del Príncipe de Gales en el Alto Norte importa. Es el acto mismo de mantener esa puerta. Este vicio también tiene una dimensión ártica. A medida que el cambio climático abre la ruta del Mar del Norte, Rusia quiere desarrollar un camino para llevar su petróleo a Asia mientras evita Europa. Pero la salida occidental de esa ruta nuevamente pasa por la brecha Jiuk. En mayo de 2026, la OTAN lanzó el ejercicio antisubmarino Dynamic Mongoose frente a Noruega, con 9 aliados. Y en diciembre de 2025, Gran Bretaña y Noruega desplegaron una fuerza conjunta de patrulla de 13 barcos en el Atlántico Norte. Así que la puerta que Gran Bretaña puede cerrar no es solo el canal, es toda una línea que se extiende desde la brecha Jiuk hasta el Ártico. Y justo debajo de estos tres pasajes, el Mar del Norte sobre todo, ya había comenzado una guerra mucho más silenciosa. El jefe de inteligencia británica dijo abiertamente el año pasado que estamos en una guerra híbrida con Rusia. En noviembre de 2025, el barco espía más conocido de Rusia, el Yantar, apuntó rayos láser a las tripulaciones de la Royal Navy y de la RAF Poseidon que lo seguían al norte de Gran Bretaña. En abril de 2026, las fuerzas británicas y noruegas, después de más de un mes de seguimiento, detectaron y ahuyentaron a un submarino de ataque clase Akula que estaba mapeando cables submarinos junto con 2 submarinos de buceo de propósito especial, Gugi. Mientras tanto, parte de la flota en la sombra está arrastrando deliberadamente el ancla en el Báltico para cortar cables. En diciembre de 2024, un barco llamado el Eagle S dañó el cable de energía entre Finlandia y Estonia. Se documentaron maniobras sospechosas cerca de la línea Polonia-Suecia y se registró actividad de reconocimiento sobre la infraestructura en los estrechos daneses. Así que el avión espía que se acercó al Príncipe de Gales y los cables cortados en el Báltico no son eventos aislados.
Son partes de una sola guerra bajo y sobre el mar, y algunos de estos barcos no solo transportan petróleo. En un petrolero fantasma que Francia incautó el otoño pasado, se encontró a bordo personal de una empresa de seguridad privada, con sede en Rusia, llamada Moran Security Group. Su trabajo era vigilar a la tripulación y recopilar inteligencia. Entonces, parte de la flota en la sombra consiste en plataformas de doble uso que la inteligencia rusa opera, mapeando infraestructura submarina y ofreciendo capacidad de sabotaje cuando es necesario. Algo que parece un petrolero también puede ser una herramienta de espionaje. La respuesta de Gran Bretaña a esta guerra submarina es en sí misma una estrategia, haciéndola visible. Y esto se ha convertido en un mensaje cada vez más abierto y nombrado. Después del incidente del Yantar, el entonces secretario de Defensa John Healey se dirigió directamente a Putin y fue una declaración grabada en video en público. Mi mensaje para Rusia y para Putin es este: te vemos, sabemos lo que estás haciendo. Y añadió, si el Yantar viaja al sur esta semana, estamos listos. El mismo lenguaje se volvió más agudo después de la operación submarina de abril de 2026. Healey publicó por primera vez imágenes satelitales de la base Olenia de Rusia y de los submarinos Guji, y nuevamente miró a la cámara y se dirigió a Putin. Vemos su actividad sobre nuestros cables y tuberías. Cualquier intento de dañarlos no será tolerado y tendrá serias consecuencias. En el mismo discurso, anunció que Gran Bretaña enviaría su grupo de portaaviones donde más se necesita, el Alto Norte, y lideraría la nueva misión de la OTAN, Centinela Ártico. Así que la presencia del príncipe de Gales cerca de Islandia no fue una coincidencia. Era parte de una estrategia declarada. Los dedos invisibles de Putin quedan así expuestos. El poder de la guerra en la zona gris proviene del secreto. Un sabotaje que se expone pierde la mitad de su valor disuasorio. Y en el incidente del Bear F, el nuevo secretario de Defensa, Dan Jarvis, mantuvo la misma línea. Vivimos en un tiempo cada vez más peligroso e incierto, dijo. Subrayó que la amenaza de Rusia está presente en todos los dominios, bajo el mar, en la superficie, en tierra, en el aire, en el espacio y en el ciberespacio, y visitó el buque insignia en persona. Y esta nueva determinación no se quedó en palabras, se trasladó al campo. En la mañana del 14 de junio, en el Canal de la Mancha, los Royal Marines del 42 Comando descendieron en cuerda rápida desde helicópteros Chinook sobre un petrolero de la flota sombra rusa llamado el Smertos mientras transitaba el estrecho. La operación fue respaldada por la fragata HMS Sutherland, el cazaminas HMS Ledbury, un avión de patrulla P-8 Poseidon y una estrecha cooperación con la inteligencia francesa. El abordaje duró 6 horas. El buque había seguido navegando a pesar de haber sido incluido en la lista negra un año antes. La tripulación de 24 personas, en su mayoría georgianos e indios, no ofreció resistencia. El capitán fue arrestado por violaciones de sanciones y el petrolero fue anclado frente a Dorset. Por primera vez, Gran Bretaña estaba incautando un activo marítimo ruso en sus propias aguas bajo su propio mando. El mensaje del primer ministro fue claro. Esta fue la primera operación de este tipo y no sería la última. El momento también fue calculado, justo un día antes de la cumbre del G7. Así que los dos eventos, el avión espía expulsado y el abordaje del petrolero, son dos caras del mismo cambio. Gran Bretaña está pasando del lado que observa al lado que detiene. Zelensky dio un paso más. El petróleo en los petroleros incautados no debería simplemente detenerse, sino confiscarse. Y Gran Bretaña se sentó en la mesa del G7 no con una promesa en papel, sino con un resultado en el campo. Entonces, ¿por qué importa tanto abordar un petrolero? La respuesta es una palabra. La flota en la sombra es el salvavidas de Putin. Los ataques de Ucrania dañaron gravemente la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. Las sanciones restringieron los compradores de petróleo ruso, y lo que queda, esta flota en la sombra de petroleros con identidad oculta, es el grifo de dinero que alimenta la máquina de guerra del Kremlin. La flota transporta entre el 65 y el 75% de las exportaciones de petróleo ruso por mar, y la gran mayoría de estos barcos deben, en algún momento, pasar por el canal o el Mar del Norte, justo frente a las costas de Gran Bretaña. Y los ingresos también están erosionándose. En 2025, los ingresos por petróleo y gas cayeron un 24%, y para enero de 2026, los ingresos mensuales habían caído a un tercio del año anterior. Así que incautar un petrolero no es un gesto simbólico, es un golpe que impacta en el fondo de guerra. Las operaciones navales tampoco funcionan por sí solas. El verdadero multiplicador aparece cuando se combinan con los ataques terrestres de Ucrania. En marzo de 2026, los ataques de drones ucranianos redujeron las cargas de petróleo de los puertos de Ust-Luga y Primorsk en un 53%. Por un lado, los puertos de exportación son atacados. Por otro, los petroleros son incautados.
Así que tanto el punto de carga como la línea de transporte se estrechan a la vez. Para un exportador que no puede cargar el petróleo en un barco, el abordaje del petrolero destinado a transportarlo es un segundo golpe, y la respuesta de Moscú al abordaje del canal mostró cuán bien se había llamado el farol. El miembro del Consejo de la Federación y exjefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, propuso una idea: colocar minas en los petroleros fantasma rusos por adelantado, detonarlas si fuerzas extranjeras intentan apoderarse del barco y disuadir a Occidente creando un derrame de petróleo masivo y un desastre ambiental. La idea se basa en la minería de Irán en el estrecho de Hormuz, que mantuvo el tráfico de petróleo mundial como rehén durante meses. Esa táctica funcionó. Una quinta parte del tráfico mundial de petróleo fue interrumpido. Las primas de seguros se dispararon. Los petroleros evitaron el estrecho. Y aunque los Estados Unidos destruyeron más de 100 embarcaciones iraníes y más de 40 colocadores de minas, la limpieza de las minas en el estrecho aún continúa. Sin embargo, esto es una trampa para Rusia. Las aguas por las que pasan esos barcos son las mismas aguas por las que fluye la gran mayoría del petróleo ruso. Si Rusia mina sus propios petroleros o intenta sembrar minas en aguas de la OTAN, inflige el mayor daño a su propia flota. Además, tal intento le daría instantáneamente a la OTAN el pretexto que busca para convertir sus restricciones sobre cientos de barcos en la lista negra en un bloqueo naval. En resumen, proponer volar los barcos de tu propio país es una señal de desesperación, no de fuerza. Y desde aquí, esa pregunta que hicimos al principio encuentra su respuesta. El avión espía acercándose al buque insignia, el teatro nuclear y la apuesta de la flota en la sombra conducen al mismo lugar. Después de 4 años y medio de una operación que se suponía iba a terminar en 3 días, la guerra convencional de Rusia se ha convertido en una catástrofe y Putin está tratando de proyectar poder por todos los medios posibles para compensar la iniciativa que perdió. Ejercicios nucleares en el Atlántico Norte, aviones espía, espionaje, la flota en la sombra. Pero ahora enfrenta una respuesta diferente. Lo que el mundo ve también ha cambiado. El ejército temido durante años como uno que llegaría a Kiev en 3 días ahora ha expuesto su debilidad tanto a amigos como a enemigos, pareciendo una potencia de segunda categoría. Además, la guerra que lanzó para demostrar su fuerza ha convertido a Rusia en el lado dependiente, obligada a comprar a China, Corea del Norte e Irán lo que no puede producir. Pero esta historia también lleva una advertencia para Gran Bretaña. Como esos mismos analistas han señalado con agudeza, Gran Bretaña descuidó tanto su defensa en los últimos años que se convirtió en objeto de críticas dentro de la alianza. Ahuyentar un avión espía y abordar un petrolero son muestras de determinación, pero tiene que haber dinero detrás de esa determinación. De hecho, el plan de inversión en defensa de Gran Bretaña, largamente retrasado, se publicó la semana pasada. El primer ministro saliente anunció un aumento de 15.000 millones de libras en el gasto militar. Pero dado que parte de ese aumento se financiaría con recortes a otros departamentos gubernamentales, los diputados de la oposición y los funcionarios militares criticaron el plan por ser insuficiente frente a la magnitud de la amenaza rusa. Una versión anterior incluso había provocado renuncias ministeriales en junio y sacudido al gobierno. Los expertos insisten. Gran Bretaña debe financiar genuinamente este plan, o no podrá construir un disuasivo convencional que preocupe a Putin. Y la respuesta más fuerte a la exhibición nuclear de Putin no es una exhibición nuclear de respuesta, es un disuasivo sólidamente financiado que hace que lo lleva a fingir su debilidad convencional sea aún más visible. Para ser honesto, ni ahuyentar un avión espía ni un solo abordaje termina la guerra. Al ritmo actual, 6 incautaciones en la primera mitad de 2026, el efecto sobre una flota sombra de 1.300 barcos sigue siendo limitado. La flota añade aproximadamente 7 nuevos barcos al mes, adaptándose más rápido que la presión, y Rusia se encuentra en un dilema: o bien da escolta de buques de guerra a cada petrolero, algo insostenible para esta flota, o acepta el riesgo de perder sus petroleros. El punto de quiebre es una cuestión de ritmo. Si Europa aumenta la tasa de incautación a 10 o 20 barcos al mes, respaldada por la presión de seguros, la escasez de tripulación y la presión diplomática sobre los estados de bandera, el modelo económico de la flota en la sombra podría colapsar. Pero el riesgo también es grande. En el próximo encuentro, los buques de guerra rusos podrían enfrentarse a la Royal Navy. La amenaza de Rogozin podría pasar de la retórica a la acción, y en ese momento el concurso se desplaza de la aplicación de sanciones a un encuentro en mar abierto, el borde más sensible de las relaciones entre la OTAN y Rusia. Al final, esos dispositivos de sonar lanzados en el camino del Príncipe de Gales, ese petrolero abordado en el canal y ese viejo bombardero frente a la costa de Gran Bretaña son todas partes de la misma historia.
Una Rusia sin cartas reales, fingiendo poder con teatro y apuestas de zona gris, y una Gran Bretaña que observó durante años, ahora mostrando que se ha movido al lado que detiene. La diferencia es esta: Gran Bretaña no está viendo este farol por primera vez, está respondiendo físicamente por primera vez. El jet nuclear es la historia de ayer. El verdadero concurso es sobre petróleo, cables y puntos de estrangulamiento. La propuesta de Moscú de volar sus propios barcos se convirtió en una admisión de que Gran Bretaña tocó el nervio correcto. Queda una pregunta: en el próximo movimiento, ¿se enfrentarán solo a un avión espía o a una tripulación o buques de guerra rusos? ¿Y estará Gran Bretaña lista para ese día? ¿Cuál es tu opinión? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al día con el análisis exclusivo de PIR Global, por favor, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.